por supuesto que yo me voy a montar un poco en lo que tú acabas de hacer, no sin antes hacer algún comentario rápidamente sobre el escenario que nosotros estamos, el escenario político y de conversaciones, de diálogos y demás, que se ha tratado como desde una trinchera y como parte del pulseo que nosotros vivimos en este momento. Y hoy precisamente en el periódico Listín Diario, mi compueblana querida y vecina Wanda Méndez una mirada, hace una retrospectiva realmente y hace un paralelismo entre 1994, tan recordado en estos días por ese diálogo que en ese tiempo yo tuve la oportunidad de incluso cubrir como reportera con respecto de este año, del año 2020, que carece del consenso que tuvo, por ejemplo, en 1994, pero además con un escenario totalmente distinto, el fraude electoral del 94, atribuido al entonces presidente Joaquín Balaguer, le tronchó el sueño precisamente al líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, de llegar a la presidencia y generó una gran crisis política que obligó a la convocatoria de ese diálogo y que tuvo la mediación de la Iglesia Católica y que pasaron tantas cosas que ahí se llegó a sentir incluso que, bueno, se procuraba y salieron y se dejaron ver algunas apetencias incluso de litorales eclesiásticos. Eso está claro. Pero sobre todo, esa polarización de los dos partidos que había sido desde entonces, PRCC, PRD, se quedó rota. Y entonces ya no era el bipartidismo. Lo he dicho muchas veces, es la verdad. Y lo digo desde la experiencia de haber podido cubrir esos acontecimientos. Pero eso es lo que pasó con esa convocatoria de ese diálogo. Ahora es distinto. Ahora tú sientes que no sabes cómo para dónde vas. Lo primero es que vamos a un escenario que es el CES, con un escenario que es un escenario definitivamente bajo el control del gobierno. El CES es un escenario que no es un escenario neutral, que dirige Agripino Núñez Collado y que había estado ausente por mucho tiempo y que su directora ejecutiva, que es Iraima Capriles, es la que había estado al frente de todo esto. Pero además, yéndose a quiénes son los intermediarios, bueno, ¿cuáles han sido los logros? Son pocos los que ha tenido Núñez Collado, por lo menos a favor de las grandes mayorías. Eso ha quedado también plasmado. Pero sobre todo, ¿qué se va a hablar aquí? Bueno, ahora está la primacía lo lleva el gobierno, el partido, el PLD, en su escenario, el CONEP, que ha mantenido su boca bastante callada en muchos acontecimientos ocurridos aquí recientemente. Y entonces ahí te crea mucha y te genera confusiones de qué es lo que se va a hablar, de cuáles son los temas que se van a tratar. Si está el CONEC, entonces suponemos que en esa agenda habría también temas económicos que se han quedado fuera y que también estarían pendientes. Porque lo otro, si es a partir de la crisis electoral, entonces tendríamos que simplemente agotar el escenario de la Junta Central Electoral. Pero también están los actores. En este caso, Junta Central Electoral, con su genuflexión, con su falta de carácter y de determinación para hacer las cosas que tiene que hacer, y entonces tú tienes que decir, bueno, como repetíamos ayer, ¿quién debe estar ahí? ¿Con quién nos sentamos a hablar? Bueno, pues hay que sentarse a hablar con el propio presidente de la República, que se dice ha violado definitivamente, ha cometido delitos electorales cuando se utilizan recursos del Estado para estimular, para proyectar los candidatos del oficialismo. Pero bueno, eso definitivamente, hoy 6 de marzo, Linares, de verdad que bueno que lo pusiste sobre la mesa y lo recordaste, porque como decía Jesús, y yo quiero compartirlo rápidamente, tuve la oportunidad y a mí me llena de mucho orgullo y de satisfacción porque como reportera en ese tiempo del periódico Hoy, que por eso mucha gente me vinculan al PRD, y yo no he tenido vínculos orgánicos de ningún tipo con el PRD ni con ningún partido, siempre he desempeñado mi rol de periodista y de reportera, haciendo el distanciamiento con fuente, periodista y demás. Y en la última etapa, Bienvenido Álvarez Vega, todavía director del periódico Hoy, me asignó la tarea porque Peña Gómez estaba muy enfermo después de la crisis, ustedes recuerdan, por la sindicatura, esa carrera loca y las intervenciones de él ya con su tema de cáncer, y eso le deterioró bastante. Entonces, el periódico Hoy, como otros diarios importantes, pues asignaron sus reporteros a dar seguimiento de manera especial a Peña Gómez. A mí me tocó ese honor y ese privilegio. Y no le voy a decir, nada más voy a leerle lo que en primera persona escribía cuando José Francisco Peña Gómez murió, y sobre todo el proceso de cómo fue su muerte. Porque recordarle
y empiezo, abro comillas, a 11 años de su muerte, me transporta a esa tarde vanileja que me había creado un sobresalto premonitorio. Tuve la ocasión, junto al periodista José Miguel Montero del Nacional, ya ido también a destiempo, de hacerle la última entrevista, sin sospechar que pronto se apagaría para no hablar más que mediante su trascendencia. La multitud se había congregado ese sábado 9 de mayo desde tempranas horas de la tarde. Esperaba a su líder, quien se integró a bordo de una jipeta a la actividad. Montada en una camioneta del periódico Hoy para el que laboraba, y desde donde tenía como única misión dar seguimiento a Peña Gómez, el compañero Torres y yo nos apresuramos para salirle al frente y pedirle que hablase para nuestros respectivos medios. En la intersección de la calle Bel Air con Nuestra Señora de Regla se detuvo la marcha caravana. El líder PRDista ponderó las condiciones del candidato a senador por la provincia, rechazó el reto que había lanzado Leonel Fernández, presidente de la República, en su primer periodo, y decía: rechazo el reto porque los caballos del PRD tienen que desplazarse en cabalgata limpia, mientras los leones del oficialismo cuentan con todos los recursos del Estado. Fue su respuesta. Cabalgaba él con la muerte enmochilada y como gladiador de grandes lides parecía que lo sabía en su intimidad de combatiente. Entonces no recapacité, pero el doctor José Francisco Peña Gómez detuvo la entrevista, se sentó abruptamente y salió de la caravana. La muerte le dio alcance para dejarlo abierto a una historia de contradicciones, de reconocimientos, pero también de ingratitudes. Recuerdo que la llamada del periódico con la noticia de su muerte me arropó toda. Casi no podía iniciar el camino de retorno para cubrir las incidencias de la dolorosa noticia. Me condujo la marca humana que me había hecho. Desde mi rol de reportera, silenciosamente y sin darme cuenta, logré construir un gran respeto hacia su persona, que estuvo por encima de su avasallante liderazgo. Como profesional en ejercicio, fue apasionante seguirle, no solo por advertir la nobleza de su alma, sino también por la especialidad de su personalidad. Su deceso no solo tocó de cerca a sus familiares, amigos, a sus compañeros de partido, también afectó a los periodistas que habíamos hecho de las visitas a su casa de Cambita, San Cristóbal, casi un hábito laboral. Como todos los protagonistas de las noticias, el doctor Peña Gómez tuvo en ocasiones diferencias conmigo. Yo también me peleé con él y una flor me enterneció por la autocrítica delegada. Un hombre, historia que emergió del corazón de los más humildes. Un ser humano con sus rebeldías, con sus temores, mas no pudo ser derrotado por completo en las batallas perdidas. Murió a destiempo, y murió a destiempo para su proyecto, pero muy a tiempo para que no se lo marchitaran entero. Con él, con el doctor José Francisco Peña Gómez, o como le llamaba a su pueblo, Peña, de alguna manera, se fue también una parte de los hombres y de las mujeres humildes de República Dominicana que sueñan con una vida mejor. ¡Llévatela!